fui a pasear. Oh, los cielos yo surqué, una dama vi pasar, por cortés la saludé. Se empezó a voltear y a la par que encontré, triste la vi pensar y con miedo pregunté: señorita, muérete, ¿qué es lo que quieres tú? Señorita, muérete, ¿qué es lo que buscas tú? Y de pronto te apareces, a la puerta nunca tocas, haces tu labor con creces y pasas de boca en boca. Esto de ver cada día mi renuncia, mi huesuda, cada minuto una vida y cada vida una duda. Señorita, muérete, ¿qué es lo que quieres tú? Señorita, muérete, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué le parece, señorita Katrina? ¿Era lo que buscaba? Me pareció una canción por demás. Mediocre. La tonada, la letra, la estructura. ¡Guácala! Esto parece el trabajo de un novato. Perdón, señora. Es decir, señorita, por favor no se enoje con mi esposa. Yo fui quien hizo la letra. Si va a llevarse a alguien el día de hoy, por favor lléveme a mí. Y pensar que a los humanos les encanta oírlos cantar. Ay. Escuchen bien, me iré por ahora, pero estaré al pendiente. Después de todo, hay muchos gatos por aquí buscando el sustento diario, pero les daré tiempo. Quiero que escriban una canción a la altura de una dama como yo. Sí, señorita, a la orden. Tranquila, querida, ya pasó. Mucha gente comparte la creencia de que cuando una persona muere, pasa un suceso extraordinario. Es como si tu vida pasara frente a ti y luego, de pronto, una luz se suscita ante tus ojos. Eso significa que tu lucha terminó y entonces es momento de ir a un lugar mejor. ¿Alguien puede comprobarlo? Pues no en este plano, pero en México sí hay quien ha estado ahí para presenciarlo. ¿Qué rayos es esa cosa? Se preguntaba la calaca. Tantos años en este trabajo y no estoy ni cerca de averiguar qué se supone que es esa luz. ¡Ay, Dios mío, estoy muerto! Pues su alma no es. Ese es un hecho. De lo contrario, no tendría que venir a llevármelos cada que un humano cuelga los tenis. ¿Pues de qué me morí? Compórtate, amigo. Todos se tienen que ir alguna vez. Ahora empieza a avanzar, que no tengo todo el día. El perro va a juzgar si mereces ir al cielo o si vas a reencarnar o lo que sea que creas tú. Yo solo vengo a recogerte. Y así, cada minuto una vida y cada vida una duda. El tiempo pasaba y la huesuda se seguía intrigando, mientras que por su lado el mundo continuaba rotando. Del suelo brotaba una flor y si tenía suerte, una abeja hacía su labor. ¿Qué hubo, Toño? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo, Mashi? Es igual, mi querido Pepe. Pero si no era afortunada se secaba, y para recogerla, la calaca ahí se encontraba. Los seres humanos, en cambio, eran un caso muy especial. A diferencia de las flores, estos estaban en constante conflicto, a veces por razones coherentes y en otras por tontos y adictos. La huesuda encontró diversión en ellos y comenzó a abusar más y más de su poder. Pero eso sí, la muerte era democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre,
toda la gente acababa siendo calavera. Con esto, no solo tenía más oportunidades de intentar atrapar esas misteriosas luces, sino que era cada vez más tomada en cuenta. Le tenían más miedo, lloraban por ella y trataban de evitarla, pero en cada esquina, ahí estaba. ¡Te tengo! ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Pero sin importar lo que intentase, no podía siquiera tocarlas. No las puedo atrapar cuando salen de los vivos, pues en ese caso... Y fue así que la Catrina puso en acción su perverso plan. Se dirigió hacia el mortal más cercano que tenía y se introdujo en sus sueños mientras éste dormía. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy sembrando un frijol. ¿Para qué? Si de todos modos un día se va a secar. Es una tarea de mi nieta. En la escuela le encargaron plantar un frijol en un vaso y cuidarlo mientras crece. Ay, los maestros y sus tareas aburridas. ¿A usted no le gustaba la escuela? Ni siquiera fui. Yo tampoco. ¿Lo ves? Y ni falta te hizo. Tienes un techo, pan en la mesa y una nieta, mientras que yo tengo una hermosa licenciatura en terminar vidas que obtuve sin tener que ir a una escuela. Yo también espero que mi nieta sea licenciada algún día, o ingeniera, tal vez un artista, o lo que quiera ser mientras sea alguien honrada. Pero qué cursi eres, anciano. Mira, no vine aquí a escuchar tus sueños, vine a tomarte algo prestado. Sin pedir permiso, la calaca tomó algo de la mente del abuelo, una luz, pequeña cual luciérnaga, y habiendo cumplido su objetivo, se dispuso a marcharse por donde había venido. Oiga, señora, ¿quién es usted? Digamos que solo una vieja conocida de la familia. La última vez vine a visitar a tu esposa. Pero no te preocupes, seguiremos platicando la próxima vez que venga. Y entonces dijo la maestra que no había problema, pero que buscara un frijolito para que no me atrase con la actividad. ¿Y cómo se dio cuenta que era una ciruela? Es que se me cayó el vaso, abuelito. Perdón. No, mija, usted no se preocupe. Yo me equivoqué anoche que la estaba poniendo en el vaso. Es que ya tenías mucho sueño, abuelito. Trabajas mucho. No, hombre, ¿qué? Ayer casi ni chambié, mija. Trabajan más Nutelo y Pelusa cuidando la casa. ¿A poco no? Y así lo cumplió. De vez en cuando, la huesuda se hacía un espacio en su agenda para visitar a ese hombre, que cuántas veces lo hizo, tal vez eso te asombre. La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Oh, espera, pero qué ¡A la bestia! Oye, Catri, ¿a poco es bien necesario que tengas todas estas lámparas por todos lados? Ya te dije que sí, hermano. ¿Y de dónde las consigues? Su luz es un poco extraña. Ots, cuando una trabaja se puede dar ciertos gustos. Y hablando de trabajar, ya tengo que irme. Ah, caray. ¿Y desde cuándo te entusiasma tanto ir al trabajo? Como dicen por ahí, no lo entenderías. Y así, cada minuto una vida, y cada vida una fortuna. Ay, la reina ya llegó a la ciudad. Apúrate, ya no la hagas esperar. Regalos, vestidos y muchas flores. No le des nada, chapa, quiere las mejores. Yo quiero que lo logres apreciar. Es que la vida te dio lo esencial. Ay, mi reina de sangre azul, todo de mí ya lo tienes tú. Oh, 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 oh. Ella pasa luciendo en cada esquina y de volada la critican todas las vecinas. Es elegante y astuta de verdad, no la hagas enojar o te va muy mal. Ante toda ocasión tiene una respuesta, aunque todos lados tenga la cabeza. Tener su atención es un gran honor, pero siéntate, reina, y piensa por favor. Oh, 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 oh.
hermosa el otro día tú me viste. Pasaste a mi lado y me sonreíste. Hazme una canción, tú me exigiste. Pero te fuiste en el acto y te despediste. Tienes carisma, de eso eres consciente. Pero cacahuate, te importa la gente. No pones atención y todo se te olvida. Y si algo sale mal, la culpa siempre es mía. Intento medir lo que prefieres. Tú sabes bien qué es lo que quieres. Ay, mi reina de sangre azul, todo de mí ya lo tienes tú. ¡Terrible! Vamos, sé que pueden hacer algo mejor. Señorita Katrina, con todo respeto, creo que esta no es la manera correcta de... Ricardo, cálmate, te estás exaltando. Hazle caso a tu esposa, chiquitín. El trabajo de las aves por la mañana es el de cantar, así que esperaré buenos resultados la próxima vez. Es una malcriada. Lo sé. Pensé que mudándonos de árbol íbamos a estar más seguros, pero aún así la situación está difícil. Amor, creo que deberías descansar por unos días. No, tú descansa, Ruth. Te hace falta. Yo voy a seguir trabajando. Te estás obsesionando. Hasta los grandes artistas como tú deben tomarse vacaciones. Piensa más en ti. Yo pienso en mí, pero tú eres parte de mi vida y debo echarle más ganas por nosotros, por todos nosotros. ¿Otra vez aquí, anciano? ¿No te aburres? A esto me dedico, es lo que me gusta hacer. ¿Te gusta estar todo el día bajo el sol? Me gusta el rancho, me gusta trabajar y que a mi niña no le falte nada. Ah, ya veo, cuidar a una niña. ¡Qué divertido! Abuelo. Abuelo, ya me voy a la escuela. Sí, mijita, pórtese bien. Le dice a la maestra que luego le llevamos el frijol que pidió. Sí, abuelito. Ahorita viene mi tía a cuidarlo. No te le despegues del abuelo, Pelusa. Cuídalo. Aunque ya no es precisamente una niña. ¿No te gustaría mejor hacerte de riquezas, vivir como un rey y viajar? Claro que sí. ¿A quién no le gustaría? Pero de ser así no podría estar aquí con mis vacas, mis gallinas y mis perros. Me pregunto desde cuándo empezaste a soñar despierto, anciano. Deberías de saber que nada dura para siempre. Por eso debes de disfrutar tu existencia a lo grande. ¿Y usted a qué se dedica? Ya te lo dije, terminar vidas, la mejor vocación del mundo. ¿Terminar vidas? ¿Y de veras le gusta hacer eso? Me da igual, es un trabajo. De algo me tengo que mantener, ¿sabes? De otro modo, ¿cómo podría conseguir estos pequeños focos que tienes en tu cabeza? Hacen unas lámparas divinas que hacen relucir mi atuendo. Nos vemos luego, anciano. La calaca se marchó de ahí felizmente, con las manos llenas de aquel deslumbrante tesoro. Sin embargo, los días siguientes las cosas no marcharon como ella esperaba. Tenía todas las luces que quería y la gente hacía desfiles y fiestas, vistiéndose en su honor. Pero nada de eso llenaba el vacío en su interior. Aparecía en películas, murales, esculturas y micros, y en un concurso de dibujos del Canal 5. ¡Ay, Dios mío! ¡Recuérdame fusilar a Twitter mañana! Pero si Twitter no es un ser vivo. El tiempo pasaba y la aburrida Katrina solo placer buscaba. De vez en cuando se entretenía con lo que hacían los mortales, aunque se le hacían repetitivos, desinspirados y también impuntuales. También intentó seguir provocando peleas, pero tampoco resultó, aunque no me lo creas. Así mi carrera será la más reconocida. La Katrina cada día se sentía más cansada, y lo que antes le alegraba, ahora ya no le llenaba. Tenía el ánimo tan bajo que no se dio cuenta que descuidó su trabajo. No fue sino hasta que la buscó su jefe, una colorida, emplumada y gigante serpiente, que la regañó por no estar yendo a recoger a la gente. Katrina, no has hecho tu trabajo últimamente. Los difuntos se están perdiendo en la oscuridad.
Debes hacerte cargo. ¿Cuál es el punto? Cada día y cada minuto se muere más de un mortal en la tierra. Si nada dura para siempre, ¿qué más da si los dejamos vagar por ahí? Los muertos necesitan un camino. ¿Y luego? ¿Me viste cara de calle o qué? ¿Por qué estás aquí? Para terminar vidas. No. ¿Cuál es tu labor? La huesuda se quedó en silencio, por lo cual, acto seguido, su jefe se marchó. Confundida y algo indiferente, se fue de ahí inmediatamente. Después llegó al árbol de aquella pareja, para encontrarse con una escena que la dejó perpleja. Ruth le contó cómo una gata los estaba acechando y su marido Ricardo voló distrayendo al felino, quien de un ataque feroz lo dejó malherido. Y justo ahora que habíamos logrado inventar una canción perfecta. Pero a eso a usted no le importa, ¿verdad? Total, nada dura para siempre. Oye, hermana, ¿no crees que deberías...? ¡Cállate! En realidad no eres la muerte, ¿cierto? ¡Ay, güey! Tú, pájaro, ¿qué haces aquí? Todo era una fachada, ¿verdad? Y pensar que por mucho tiempo viví atemorizado de ti. Supongo que ya no tienes que preocuparte por eso. De hecho no, pero ahora tengo otro problema en mente. Mis hijos y mi esposa están solos. Cuando desperté todo estaba oscuro. Vi el árbol a lo lejos, pero de pronto se desvaneció y lo único que vi fue a ti. Tengo que volver con ellos. ¡Ayúdame! No hay nada que pueda hacer. Ya estiraste la pata. Pero tú dijiste que... Largo de aquí. No, tú nos pediste una canción para seguir viviendo. Yo nací un gato, casi atacó a mi familia. Ya tenía una canción perfecta. Solo dame una oportunidad. La calaca ignoró los lamentos del pájaro haciéndolo enojar. Y en un arranque de ira desenfrenada, este tiró varias lámparas por la ventana. ¡Suelta eso! ¿Por qué? ¿Qué importan un montón de lámparas rotas si total ya estoy muerto? Pero, ¿qué pasó? Se me hace conocido este lugar. No, apá, bájeme de aquí. Tengo miedo. Sin miedo, mijo. El caballo no te hace nada. ¿Y si me caigo? No, hombre, no se cae. Usted inténtelo, que aquí estoy yo. La Catrina y el pájaro se quedaron admirados y repitieron el fenómeno que se había suscitado. ¿Qué tienes, hijo? Se secó mi árbol de limones. Nada de lo que siembro aquí crece, parece un desierto. ¿Y para qué querías un árbol de limones? Pues para venderlo y así tener mucho dinero para comprarle usted a mi mamá un carrazo. Pero ni nos hace falta un carro, mijo. Además, ¿a poco crees que con un árbol te vas a hacer rico? Tendrías que sembrar muchas cosas más. Como quiera, nada crece aquí, apá. Si algo no crece, pues intenta con otra cosa. Y si nada crece aquí, ve y siembra en otro lugar. El chiste es que te pongas a trabajar. ¿Qué quieres ser de grande, mijo? Quiero ayudarte en el rancho, apá. ¿Y por qué mejor no te vas a la gran ciudad a hacerte licenciado como tus tíos? No, apá. Luego usted quien le ayuda a cuidar las vacas. Y ya no andes jugando debajo de la mesa porque te pueden pisar otra vez. Ya déjalo en paz, mija. No le pasó nada. No, abuelito, tengo que vendarle bien su patita para que no le duela. Ah, ya veo. Cuidar a una niña. ¡Qué divertido! Ya no llores, mijita. No quiero que se vaya, abuelito. Los perritos no son para siempre. Te aseguro que él fue muy feliz jugando contigo todos los días y esperándote cuando llegabas de la escuela. ¿Y ahora para qué voy a la escuela si cuando vuelva él no va a estar? Por eso es que debes seguir yendo. Él te esperaba en la entrada a diario porque aguardaba el día en que te viera llegar como toda una mujer bien preparada. Quieres curar a los que se sientan mal, ¿verdad? Pues debes seguir estudiando para que lo logres.
Y así Nutelo estará moviendo su colita donde quiera que esté cuando te vea. Ya me voy, abuelo. Así que dejaste tu rancho para vivir con tu nieta en la gran ciudad. Ay, insisto, deberías disfrutar tu existencia a lo grande. Ya lo hago. ¿Qué estás haciendo? Estoy sembrando un frijol. ¿Para qué? Si de todos modos un día se va a secar. Oye, creo que yo conocí a ese señor. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué cosa? ¿Cómo hacen los mortales para saber qué es lo que quieren hacer? Pues, no sé. Simplemente haces cosas porque quieres, aunque a veces tienes que hacer cosas que no quieres. La verdad no entiendo bien tu pregunta. Llevo años en este trabajo y la gente no deja de morirse. No sé a dónde voy a llegar así. Y si no te gusta tu trabajo, entonces, ¿qué haces aquí? Y entonces, de tanto pensar, se desbloqueó algo en el interior de la Catrina, una avalancha de memorias. Memorias de cuando una joven preciosa de alta alcurnia paseaba por las calles de su pueblo, tan deslumbrante que causaba la envidia de sus vecinas y cautivaba el corazón de los muchachos. Ella acostumbraba ir a diario al campo para recoger flores, recostarse sobre la hierba y perder su mirada en el cielo, apreciando las formas de las nubes. Y cuando caía el atardecer, se iba a la plaza del pueblo a escuchar a los músicos tocar y cantar, lugar donde muy seguramente algún galán se acercaba a cortejarla. Así eran todos sus días, pero eventualmente la joven se hizo muy indiferente. Ya la atención que recibía de las mismas personas de siempre no le bastaba. Ella quería todo, pero al mismo tiempo nada, y como lo dictan las leyes de la vida, todas las flores se marchitan. Un día esa joven contrajo una enfermedad que le afectó a su voz. Poco a poco este padecimiento se fue agraviando, a la par que su chispa se iba apagando. Pero cuando todo oscureció, una sorpresa la esperaba. Se le encomendó un don, el de poderse comunicar entre este plano y el otro. Ella iba de aquí para allá cuando un mortal fallecía, aunque no era la muerte en sí, sino solo una guía. Los mortales no entendían que la muerte no estaba personificada, sin embargo, algunos al verla de repente se infartaban. La gente le ofrecía comida a cambio de salvar sus vidas, al mismo tiempo que hablaban temerosos con rimas. Ahora todos la conocían, todos le daban atención, y el resto de la historia, bueno, la verán a continuación. Espera, te propongo algo. ¡Vato! Dijiste que sabías dónde estábamos. Mire, maestro Toño, en mi defensa, aquí todo está bien oscuro. No sé ni para dónde darle, no puedo ver. ¡Demonios, Pepe! Primero se te ocurre picar un bote insecticida, disque vacío, y ahora por tu culpa estamos perdidos. No seas rencoroso, hombre. Oye, mira, por ahí hay unas luces. A ver. La Catrina recogió las flores más hermosas que encontró, y con ellas a los difuntos un camino ofreció. Y si alguno se perdía, solo debía seguir las dulces notas que Ricardo repartía. En retribución, se le permitió quedarse un tiempo para tocar plenamente, hasta que él y su familia estuvieran juntos nuevamente. Sé que irremediablemente un día mi querida Ruth tendrá que pasar por aquí, y ojalá no sea pronto. Pero cuando eso pase, la recibiré con una buena canción, como en los viejos tiempos. ¿Y para qué hacemos esto exactamente? Si de todas formas no va a dejar de morir gente. Nada dura para siempre, ¿recuerdas? Bah, ¿a quién le importa? Por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Además, me gusta recoger flores. Parece que las cosas un nuevo rumbo iban a tomar, aunque todavía la huesuda tenía muchas deudas por saldar. Espero que aceptes mis disculpas. De no ser por ti, yo no hubiera empezado este nuevo camino. Oye, y por cierto,
¿Cómo está tu nieta? Bien, mi niña cada día es más fuerte. Ya dentro de poco va a recibirse de doctora y yo voy a estar ahí para ser el primero en felicitarla. Pero creo que ahora solo quiero descansar un rato. Fue una larga jornada de trabajo. Sí, creo que sí lo fue. Tal como lo dice la gente, de pronto una luz se suscita ante tus ojos. Eso significa que tu lucha terminó, y entonces es momento de ir a un lugar mejor. Oye, Katrina, ¿recuerdas la canción perfecta que te mencioné? ¿Te gustaría escucharla? ¿Qué es lo que quieres aquí, algodón con patas? Vengo por los recuerdos del abuelo.